Me voy a ligar directamente porque tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto y agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con el licenciado Juan Pablo Vadillo. Él es abogado en México de Joaquín Guzmán Loera. Licenciado Vadillo, bienvenido y gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes a usted y a su amable auditorio que nos escucha. Al contrario, licenciado Vadillo, pues en primera instancia la pregunta es, pues obviamente es obvia. ¿Cómo cae esta sentencia de cadena perpetua y 50 años básicamente a su defendido? Sí, sí, es una sentencia terrible, ¿verdad? Que en este momento conmueve a toda la ciudadanía mexicana. Como abogado de Guzmán Loera, he hecho cuanto he podido y me ha sido posible como abogado en su defensa. Sí. No puedo hacer más. Licenciado, ustedes tienen unos juicios, unos trámites, unos amparos, mejor dicho, unos amparos ante la Suprema Corte por lo que han denominado ustedes una ilegal extradición de su defendido. Sí. ¿En qué va este tema? Sí, señor. Mire, en este caso decimos que lo que han logrado ustedes, yo corrijo porque se habla en sentido plural de varios abogados, que en el caso es sentido singular. Es el abogado Juan Pablo Vadillo el que tiene esos recursos procesales pendientes de resolver ante el más alto Tribunal Constitucional de la Nación, que es la Suprema Corte de Justicia. Licenciado, ¿qué pasaría en este caso, hipotéticamente hablando, si la Suprema Corte falla en que efectivamente fueron ilegales estos procedimientos de extradición? ¿Cuál sería el siguiente paso? Sí, señor. En principio yo tengo esperanza fundada en que la Corte se tendrá que pronunciar con absoluto respeto a las leyes nacionales y en primer término a la ley suprema de la nación, que es la Constitución General de la República. No creo que pudiera ser por ahí una situación sesgada que pudiera negar la legalidad del litigio, o sea, en el sentido de que Guzmán Loera no fue juzgado por una corte competente para juzgarlo. Es decir, es una tercera corte que surgió en el momento, en este caso, fatal, ¿verdad? Que fue el día 19 de enero de 2017, en que se le puso a su disposición sin tener la facultad procesal activa para juzgarlo. Claro. O sea, la competencia, por razón que no lo requirió en tiempo y forma, que son requisitos de la ley de extradición internacional y los tratados y convenios sobre extradición celebrados entre México y los Estados Unidos de Norteamérica exigen en estos casos. Es decir, únicamente hubo dos cortes las que lo requirieron, sí, que en el caso es la Corte del Sur de California con sede en San Diego y la Corte del Oeste de Texas con sede en El Paso. Eso querría decir, pero, perdón, licenciado, al ponerse en manos de los empleados consulares acreditados para recibirlo y precisamente para entregarlo a esas cortes, en una forma imprudente, lo condujeron a una tercera corte totalmente extraña al procedimiento de extradición, que es la Corte de New York. Por consecuencia, todos los actos jurisdiccionales de esta Corte son nulos de pleno derecho porque están viciados de origen. Licenciado... Sígueme. Sí, licenciado, perdón que lo interrumpa. Entonces, también se ha mencionado que, bueno, la defensa va a interponer un recurso para en contra de esta sentencia. ¿Cuál es el futuro de estos recursos que ustedes interpondrán? Mire, en este caso, el recurso de apelación que se pretende promover no es el recurso procesal de defensa que pueda corregir las arbitrariedades, las cosas ilegales
ya que no es viable hacer defensa que no se hizo en la secuela procesal del juicio. En este estado de cosas, la Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos es un tribunal revisor, no es un órgano juzgador. Por consecuencia, no puede corregir situaciones de la defensa que no se hicieron valer en las audiencias del juicio. Ahora bien, es del dominio público que en las audiencias judiciales fueron ofrecidos por la parte acusadora 56 testigos de cargo, que son testigos protegidos que señalaron en sus atestes con índice de fuego al acusado Guzmán Loera de la comisión de delitos atroces falsos, que sus defensores en esos momentos no desvirtuaron, no los impugnaron, ni los combatieron. En estas condiciones, ahora se desvela en una inquisitorial sentencia de cadena perpetua, claro, con 30 años de cárcel adicionales. Entonces, digo, no es posible. Yo sigo peleando, bueno, eso es decir, peleando es jurídicamente. Claro, ¿verdad? por supuesto. Para que se anule ese juicio, se anule esa sentencia. Licenciado, entonces... Y lo he peleado que sea repatriado a México, pero en determinado momento se acepta que sea la Corte del Sur de California la única que pueda juzgarlo, pero bajo condiciones más justas y humanitarias, con respeto estricto, obviamente, a los derechos humanos, claro, ¿verdad? No en una cárcel inquisitorial de extrema seguridad como se hizo en estos meses anteriores. Licenciado, es decir, ¿hay posibilidades entonces de que incluso en el propio Estados Unidos este caso escale hasta lo que sería el símil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, es decir, al Tribunal Supremo en Estados Unidos? Sí, es posible, totalmente posible, porque hay tratados y convenios sobre extradición celebrados entre las dos naciones que deben respetarse. Y además debe respetarse la ley de extradición internacional, que es común para todos los países inmersos en en estas condiciones. Ahora bien, miren, la situación de que me voy a retrotraer un poco a la ley de extradición internacional. Sí. Específicamente el artículo 35 de la ley de extradición, que establece que cuando el requerido, en este caso Guzmán Loera, es puesto a disposición de una corte, que en el caso fue de dos cortes que ya mencionamos, si la corte no se hace cargo de él en el término de 60 días naturales, que empezarán a contar desde el día siguiente de su puesta a disposición, si no se hace cargo de él, o sea, el inculpado, el requerido, el acusado, queda en absoluta libertad y no podrá ser juzgado por esas cortes, por esas leyes, por esas autoridades. Sí. Sino queda en absoluta libertad. Licenciado, ¿tienen alguna fecha de cuándo interponer ya este recurso de apelación por la sentencia dictada hoy? Bueno, no en este momento, porque yo no he tenido hasta ese minuto, no he tenido yo comunicación con el abogado norteamericano, Mr. Jeffrey Linkman. Pero será en los próximos días. Más tarde o los días posteriores. Correcto. ¿Verdad? Pero insisto en que el recurso de apelación no es el adecuado en estos casos, ¿verdad? Porque la Corte Federal de Apelaciones no es un tribunal judicial de juzgamiento, sino es un tribunal revisor, ¿verdad? ¿Y qué va a revisar? Una defensa que no se hizo. Claro. Porque si ofrecen 56 testigos de cargo y nada más se ofreció un testigo de descargo,
Hágame usted favor, cuando debieron de haberse ofrecido por lo menos un testigo de descargo para cada uno, para impugnar a cada uno de los testigos protegidos. Licenciado, entonces está diciendo que la defensa de Joaquín Guzmán Loera en Estados Unidos actuó de manera errática en la defensa. Pues no, sería pues, temerario hacer inculpaciones en este momento. Simple y llanamente, pues la defensa fue laxa, fue muy, pues no, yo todavía no entiendo cómo se llevó esa defensa en esas condiciones, porque si estuvimos pendientes en los medios televisivos, en los medios de prensa, etcétera, de radio, de que cuando se hacían señalamientos temerarios, atroces, con índice de fuego en contra de delitos, en la Comisión de Ilícitos de Guzmán Loera, no había una respuesta, o sea, que pudiera controvertir esos señalamientos. Correcto. Entonces, en estas condiciones era una aceptación tácita, ¿verdad? O sea, de los señalamientos, pero pues eso es incomprensible. Yo lo digo como abogado. Licenciado, en verdad, le agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias y Capital 21. A sus órdenes, señor, y el teléfono está abierto. Estaremos manteniendo el contacto con usted, licenciado. Sí, señor. Gracias por tomar la llamada.